¿Comprar o rentar un coche? Es una pregunta que siempre nos hacen en las historias. Quédate en este episodio para que sepas cuál es la mejor opción. Hola, arperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Todo muy bien. Es un poco enfermo, tal vez no sé si escuché en la grabación, pero vamos bien. Como les dije al inicio de este episodio, pues vamos a hablar acerca de una duda que es muy común, que creo que siempre la respuesta es la que no nos gusta dar, pero les digo desde ahorita es un depende. Sí. Justamente. Hablamos de qué es mejor, comprar un coche, cuál es el impacto fiscal que tiene el comprar un coche y cuál es el impacto fiscal que tiene arrendar un coche. Y pues hay como una variación en el tema de las rentas que también tenemos que tener cuidado. Sí, pues comenzamos, ¿no? Normalmente en este tema del arrendamiento, bueno, en ocasiones pasa que justamente hay dinero de sobra, que tenemos estos happy problems Ajá. y decimos, ¿qué vamos a hacer, no? Necesitamos comprar un coche. Si tú ya sabes que necesitas utilizar un coche, normalmente te vas a encontrar teniendo una empresa con dos situaciones, que lo puedes comprar o que lo puedes arrendar. Ajá. Y es en donde estamos. Ahora, el proceso en cada uno es relativamente similar, pero la implicación que puede llegar a tener fiscalmente sí es distinta. Claro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de comprar un coche, vamos a hablar de que de entrada la ley tiene una limitante, Uh-huh. que son 175,000 pesos el máximo para deducir. En coches, que esos 175, recordemos que está en la ley del ISR, entonces no incluye el IVA. Uh-huh. Ya con IVA sería un coche de 203,000 pesos, que si han hecho como alguna investigación, han revisado diferentes agencias, al día de hoy creo que solo hay un coche, y eso es, creo, no mal recuerdo. En modelos anteriores lo era, no sé, en 2023 y 2024. Ajá, que si no rebasa este límite. La verdad es que Ujú. ya cualquier coche está arriba de los 250,000, 300,000 pesos. Y ese es un problema que creo que se ha discutido muchos años, porque es una tasa o una limitante que nunca se ha actualizado con nada. Uh-huh. Que simplemente la dice 175, pero no se actualiza con el paso del tiempo. No ha habido cambios desde hace muchos, muchos años. Uh-huh. Entonces sí es un problema porque, obviamente, lo hemos hablado, el tema de la inflación, van aumentando los precios de las cosas, pero esta limitante que existe en ley sigue existiendo. Sí. De hecho, anteriormente, ya siendo un poco teto, como ya lo he dicho en otros episodios, o sea, yo me puse a leer como si había habido como propuestas para modificar este tope y encontré una de creo que como el 2002, 2003, donde decían, ok, te podemos dejar que no tenga una limitación de los 175,000 pesos, pero tienes que brandear todo el coche. Uh-huh. Le tienes que poner a qué empresa corresponde, le tienes que poner el RFC, el domicilio fiscal, o sea, literalmente como de pronto podemos ver los camiones de carga, que sí viene ahí de que Transportes Castores y el RFC de Transportes Castores y así, lo tenías que hacer para el coche que quisieras sin tener la limitante. Uh-huh. Obviamente, porque sí especificaban incluso medidas de que 50 centímetros por no sé cuánto. Ok. Obviamente también era un poco para que no te fueras al antro en tu Audi de la empresa, que dijera ahí de que Grupo Bimbo. Claro, ¿no? sí, sí. O sea, pero creo que era una buena alternativa, o sea, porque al final sí se está hablando de que son coches utilitarios y entramos también como a un poco de la discusión que de pronto hay con los clientes, ¿no? Que nos piden asesoría. De oye, sí, o sea, pero pues mi empresa vende tanto, la verdad es que sí requiere un coche un poquito mejor que uno de 203,000 pesos. Uh-huh. Aparte por el gusto, ¿no? O sea, sí me gustaría traer un coche un poco mejor porque para eso me mato trabajando, ¿sabes? Claro. Entonces, el gran problema que tenemos en esto del comprar un coche es esta limitante. ¿Por qué también es un problema? Porque nosotros normalmente podemos adquirir el coche a través de un financiamiento. Uh-huh. Pero si nosotros decimos, oye, ¿sabes qué lo quiero comprar de contado? De entrada ahorita no te conviene por cómo se están manejando las agencias, ¿no? Claro. Que básicamente si es de contado nunca te lo van a dar porque quieren que adquieras el financiamiento. Pero si tú dices, ok, yo lo voy a pagar de contado, vamos a suponer que te apegas a estos 203,000 pesos. Desembolsas ahorita 203,000 pesos y no lo vas a poder deducir en este preciso momento porque se deduce a través de depreciación. Uh-huh. ¿Cómo funciona la depreciación? Básicamente la depreciación es el reconocimiento del desgaste a través del tiempo. La verdad es que, digamos, eso es un tema como muy contable, realmente es un tema de contabilidad, sin embargo, en la ley del ISR también existen topes máximos de deducción.
Es decir, puedes tener una diferencia entre cómo tú deprecias contablemente, voy a poner ejemplo, una máquina, pero la ley es específica en cómo se tiene que depreciar. Entonces, justamente aquí es un desgaste o es un porcentaje de manera anual. En el caso específico de coches o automóviles es el 25%, es decir, un coche tú tendrás 4 años para depreciarlo y justamente, creo que aquí son dos problemas, justamente esto de que el que no lo puedas deducir, eso implica que aunque tú ya no tengas el dinero en tu cuenta, no lo tengas como en flujo, vas a tener que pagar impuestos, porque eso se considera un activo y entre el tema de la depreciación. Y otro es que también va a mermar tu flujo, porque pues ya pagaste 200,000, que digo, te fuiste al tope máximo. Realmente, pues, si pagas en de contado, los coches no cuestan eso. Entonces, ese es un problema que sí pueden llegar a tener las empresas. Y dicen, oye, pero es que yo compré un coche. ¿Y por qué estoy pagando ISR en mi declaración anual? Justamente por eso. Sí, entonces, ¿tienes más o menos a la mano los montos? O sea, porque son 175,000 lo que podemos deducir. Pero como dijo Arturo, es a 4 años, entonces de esos 175 los vamos a dividir entre 4. Ajá. Y podemos aplicar de ese cuarto del gasto un porcentaje mensual, que sería lo equivalente a dividir ese cuarto o ese 25% entre 12. Sí. Ok, sí. Usando este ejemplo, o sea, el tope máximo de los 175,000, una depresión del 25%, de manera anual se podrán deducir 43,750. Si lo queremos hacer de manera mensual, ya en tema de un número, son 3,645.83 pesos mensuales que tú podrás deducir para el tema de la disminución de tu carga de impuestos. Entonces, en realidad justamente pasa esto que dice Arturo, ¿no? Que ya llegamos a la declaración anual y se tiene que pagar ISR. Ahora bien, yo puedo decir, la verdad es que a mí no me importa. Yo voy a comprarme un coche de 500,000 pesos. Chance no vamos a poner los 500. Vámonos a 406 para que sea más fácil, que sería literalmente el doble del monto que es el máximo. Está bien, tú vas, das tus 406,000 pesos, te dan tu coche y ya puedes ser feliz con tu coche. ¿Cuál es el tema con esto? Que la ley del ISR sí es súper clara en decirnos, ok, tú únicamente vas a poder deducir los 175,000 pesos. Todo lo demás sería un no deducible. Entonces, los otros 175,000 pesos se van a considerar no deducibles. Y nosotros únicamente vamos a seguir trabajando sobre los 175 que nos permite la ley. Adicionalmente, nos dice, pero debes de tener cuidado porque todos los gastos que sean en función de que este coche siga funcionando, se tienen que ir al mismo porcentaje de deducción. Entonces, si nosotros ya sabemos que este coche nos costó los 406, pero que solo son deducibles 203, ya con IVA, nosotros sabemos que nuestro porcentaje de deducción es del 50%, y si nosotros vamos a cargar 1,000 pesos de gasolina, únicamente van a ser deducibles 500. Si nosotros vamos y pagamos el mantenimiento de 4,000 pesos, únicamente van a ser deducibles 2,000. Y así con cualquier cosa. El seguro de 13,000 únicamente va a ser deducible 6,500. Entonces ya me andaba ahí confundiendo. Pero justamente este es uno de los problemas que podemos llegar a identificar, porque pues sí tenemos que topar estas deducciones en cuanto al porcentaje de deducción del auto. Es correcto. Pasa con cualquier cosa que gastemos de ese coche. Entonces ahí hay un problema, y la ley del IVA también nos pone aquí algunos pasos para que nosotros podamos hacer acreditable el IVA. El primero es justamente saber si es deducible o no para ISR. Entonces, si nosotros vemos estos 406,000 pesos que pagamos, en realidad son 350,000 pesos de subtotal o del valor del coche y 56,000 pesos de IVA. Nosotros no nos vamos a poder acreditar los 56,000 pesos de IVA, sino solo 28,000, que son los correspondientes a los 175,000. Es correcto. Entonces, si ustedes se pueden ir a gastar ahorita el dinero, les pueden dar el coche, lo que sea, pero de todas formas muy probablemente van a pagar ISR e IVA. Creo que eso es como en términos generales lo correspondiente a comprar un coche. Ahí nada más creo que nos falta el punto de que cuando nacen los coches eléctricos, sí se hace una reforma donde sí contempla a coches eléctricos. Y ¿sabes qué? Como está ayudando al tema del ambiente, podrás tener una deducción mayor, que la deducción son 250,000 pesos. La verdad es que en su momento creo que fue casi cuando llegaron los autos eléctricos aquí a México, y eran muy, muy caros. Entonces también decían, oye, sí me ayudaste, pero no tanto.
Porque, por ejemplo, si yo compro paneles solares o cualquier energía renovable, es deducible al 100%. O sea, es un activo, pero se deduce al 100%. Entonces, aquí había como un tema de, pues, hay un beneficio para el ambiente. Sí. Entonces, dijeron, vamos a hacer un poquito más favorables con las personas que puedan comprar un coche eléctrico. Y el tope son 250,000 masivas, serían 290,000. De la misma forma. O sea, de manera anual se podrían deducir 62,500 y de manera mensual 5,208.33. Y creo que ahora sí ya es todo respecto al tema de la compra de coches. Ahora nos podemos pasar al arrendamiento, y el arrendamiento tiene dos formas distintas de trabajar. Es correcto. El primero es un arrendamiento puro y el segundo es un arrendamiento financiero. En el arrendamiento puro nos dice la ley, está bien, ve y renta el coche que tú quieras, pero únicamente puedes deducir 200 pesos diarios. Es correcto. Esto hablando de un coche convencional. También cuando son eléctricos hay otro monto. Son 285. Es decir, si es un coche normal, son hasta 6,000 pesos mensuales. Si lo ponemos promedio por 30 días nada más. Y si son 285, si fuera un coche eléctrico, son 8,550 pesos de manera mensual. Entonces, realmente ahí, si tú pagas 15,000 pesos de renta, en estricto sentido, únicamente serían, dependiendo qué coche sea, o 6,000 u 8,550. ¿Cuál es la ventaja? Porque también está topado. Y es ventaja entre comillas, porque tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Las financieras normalmente te dicen, no te preocupes, brother, yo te voy a ayudar, te voy a hacer. O sea, porque de hecho, si tú le hablas a una persona que haga arrendamiento, te va a decir, es que la deducción. Claro. Es que en la compra de un coche normal son 175,000 y con nosotros todo es deducible. Normalmente, si tú compras, o sea, si tú quieres rentar una BMW, pues tu renta no va a ser de 6,000 pesos al mes. No. Pon tú que sea de 20. Entonces lo que hacen es que estos 6,000 pesos sí te los facturan como la renta del coche, pero tienes 14,000 pesos al mes de gastos administrativos. Sí. O de mantenimiento, o de GPS, o de algo por el estilo, para que puedas tener tu deducción al 100% entre tu renta y los gastos que tienes que pagarle adicional a la financiera. Ahora, ¿por qué decía que tenemos que ser cuidadosos y que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos? La mayoría de estas veces, eso en realidad es como una simulación de operaciones. Sí. O sea, si somos bien sinceros, ¿por qué no vas a pagar 14,000 pesos al mes en mantenimiento de un coche? No. Normalmente no pasa. Sí, no. Entonces, pues hasta cierto punto, sí la financiera o la arrendadora te está ayudando a simular esa operación para que puedas deducir al 100% tu coche. Sí, es una realidad lo que dices. O sea, al final de cuentas, todas las financieras, cuando hablas de, oye, es que quiero rentarlo, te van a decir, no te preocupes, yo soy tu mejor opción justamente por este beneficio de la deducción. Al final de cuentas, todos los contribuyentes queremos pagar siempre lo justo. Y dice, si ya estoy gastando en eso o sea, si estoy gastando en esa renta de 20,000 de esa BMW, es porque es para el director general de la empresa y entonces él obviamente no va a estar en un SUR. Tiene que llegar por el tema de el estatus que tiene dentro del organigrama de esa empresa. Entonces, es lo único que hay empresas que o sea, que es una práctica, no es nueva. También hay que ser brutalmente honesto, no es algo que haya salido este año y que alguien se lo inventó. Creo que desde que nace el tema del arrendamiento financiero o este tema de arrendamiento puro con muchos servicios administrativos, pues la gente vio que era una opción viable, porque claramente también dicen, no, es 100% deducible, es 100% legal la figura, pero siendo como brutalmente honesto, sí es algo que es una deducción de riesgo. O sea, simplemente es estar como conscientes, porque nunca hemos visto que lo echen para atrás. No. Eso es una realidad, pero sí es estar conscientes de que se está cayendo en una simulación de operaciones. Eso es en términos generales. Normalmente cuando tú tienes que dar tu enganche te dicen, tampoco te preocupes, brother, nosotros te lo facturamos como un gasto por apertura del crédito, por lo que sea. Un buen de gasto. Y sí, es un gasto más. Sí, entonces, aquí no tienes estos problemas de flujo, porque literalmente lo que tú pagas al mes es lo que vas a deducir y se acabó. Es correcto. Esto es en el arrendamiento puro. Ahora, el arrendamiento financiero. Ahora bien, la otra figura dentro del arrendamiento también es uno que se llama arrendamiento financiero, que es más conocido como leasing, que básicamente es una figura también donde tú adquieres un coche, lo rentas por un determinado tiempo y pues ya lo obtienes. Aquí hay un tema como interesante respecto al arrendamiento financiero, es que la ley sí lo contempla como un activo fijo. Es decir,
si yo hago un arrendamiento financiero de un coche, tengo que darle el tratamiento como si fuera un activo mío, aunque lo estoy rentando. Y por lo tanto también existe el tope de la deducción hasta 175 o 250 si es un coche eléctrico. Sí. Entonces hay muchas personas como que no hacen este tratamiento y lo mandan todo al gasto siempre. Pero sí es muy importante que lo tengamos en mente, que fiscalmente sí está regulado el arrendamiento financiero, porque supongo que también fue otra forma que vio el SAT de otra forma de disminuir el pago de impuestos, y por eso es que sí se controla dentro de la ley del ISR. Básicamente creo que esta diferencia en los arrendamientos es, el arrendamiento puro es, tú me das el coche mientras yo te lo pague, lo acabo de usar, te entrego las llaves y se acabó. Pero acá sí tenemos más opciones. Sí, aquí lo que pasa, o el tema del financiero, del arrendamiento financiero, es la terminación del contrato de este leasing, que básicamente hay 3 opciones. Una es que tú prolongues el plazo de las rentas por, obviamente, a un precio menor, porque pues el coche ya pasaron años y por lo tanto ya no tiene el mismo valor de cuando tú hiciste este primer contrato de arrendamiento. El otro, el más obvio, es que tú compres el activo, obviamente también a un valor residual o un valor menor del valor que tiene, pues por el uso que también tú le diste mientras tenías tu contrato de arrendamiento. O el último es que tú lo entregues a la financiera, pero que la financiera se dedique a vender ese activo y tú tienes una participación dentro de la utilidad o la ganancia que puedan tener por la venta de ese activo. Esa es la diferencia entre el arrendamiento puro al finalizar el contrato, o vaya, lo que distingue el leasing del arrendamiento puro. Y creo que es todo. Bueno, así, mira. Arturo estaba mencionando algo que también es importante. ¿Qué pasa con los RIF? Digo, ya casi no hay RIF. Esa es una realidad. Por eso no lo íbamos a mencionar, pero sí vale la pena que lo mencionemos. Sí, esto es muy importante. Cuando existía el régimen de incorporación fiscal, que es el que se sustituyó con Recico, la verdad es que como era un régimen que lo que buscaba en su momento era traer de la informalidad a la formalidad a todas las personas que tuvieran algún tipo de ingreso, les dio muchos beneficios. Ok, el RIF fue... No, perdón, el Recico fue el que sustituyó al RIF en el 2022. El RIF muere, pero sin embargo ahí dejó que los que estuvieran en ese régimen pudieran dar un aviso y se pudieran quedar durante el tiempo que se prolongara, porque era un régimen que lo conocíamos nosotros como un régimen de transición, donde podía estar máximo 10 años. Sí. Tenía beneficios ahí fiscales en cuestión de ISR e IVA, pero algo que no sé si lo hicieron a conciencia o por error, que no lo escribieron bien o no está bien redactado en ley, es el tema justamente de los activos. Aquí, además, como para ser preciso, en la ley del ISR, a los activos fijos, es decir, si tenemos un edificio, maquinaria, coches, equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina, la ley los conoce como inversiones. Y justamente estas inversiones son las que tienen estos porcentajes de deducción, estos topes de deducción que, por ejemplo, ahorita hablamos del tema de coches. Sin embargo, en la ley del ISR, en la parte donde era el RIF, no hablaba nunca de inversiones, hablaba de activos fijos, que siendo como estricto en ley, no son la misma cosa. Entonces, esto hacía que los activos fijos de los RIF no tuvieran ningún tope de deducción. Adicional, tampoco existían reglas para el tema de depreciar. Por lo tanto, si tú comprabas una camioneta BMW de $1,000,000 de pesos, en estricto sentido podrías deducir el $1,000,000 de pesos en el momento en que lo compraste. Si lo hacías a crédito, obviamente ibas a poder ir deduciendo cada vez que pagabas, pero sin ninguna limitación. Y es algo que ahí estaba en ley, que nunca se reguló, que las personas que lo entendieron hicieron uso de este beneficio, porque muchos sí topaban o depreciaban. Entonces, sin embargo, el tratamiento de los activos fijos en el RIF era completamente diferente a todos los demás regímenes. Y creo que ahora sí es todo por el episodio de esta semana. Que sí. En general, como pueden apreciarlo en este capítulo, depende mucho. Sí. Depende de si es un coche nuevo, si es un coche usado, de cuánto te va a costar, de cuánto puedes pagar, etcétera. O sea, depende de muchas cosas. Ahí es cuando nosotros les sugerimos la asesoría, que ya saben que puede ser en www.arpeaconsultores.com, en la esquina superior derecha, asesoría 1 a 1, ven nuestra agenda y pueden agendar la asesoría conforme a ustedes les quede mejor. Porque justamente se tienen que poder identificar estos factores que pudieran hacer distinta la compra para ustedes y que les convenga más la decisión que van a tomar. Ok, creo que sí es todo.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Threads, Facebook, Spotify, YouTube, TikTok, Yo creo que ya. Reddit. Ajá. Y ya, ahora sí creo que es todo. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.